Ricardo Fonseca es pieza fundamental para ingresar al universo de las letras neuquinas de los años 80. Precursor en el campo de la gestión cultural, fue decisivo para la conformación de colectivos fundantes de la poesía de Neuquén y de promocionar la producción local en ámbitos nacionales. Nacido en Tilué, paraje cercano a Chosmalal que hoy no existe, promueve multiplicidad de encuentros lectores desde la Biblioteca Popular Jorge Fonseca, que honra la memoria de su hermano desaparecido en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Esto es Almacén Literario, reunión de voces de escritoras y escritores de la provincia de Neuquén. Yo nací cerca de Chosmalal, en un paraje llamado Tilué, que ahora no existe. Creo que está a 5 kilómetros pasando Chosmalal. Nací ahí, mis padres eran crianceros. Vivíamos en pobreza total, digamos, en la miseria, diría yo. Y mi madre me salvó, por ejemplo, de la neumonía y me calentó sobre piedras tibias y de esa manera me recuperó. Y creo que nos vinimos acá al valle cuando yo tenía 2 años más o menos. Creo que llegamos a Cinco Saltos, después cruzamos el río para el lado de Centenario y mis viejos hicieron un ranchito ahí donde ahora es el peaje, ahí al pie de las bardas. Ahí vivimos por lo menos 8 o 9 años. Después nos fuimos a una isla, al frente, digamos, a una isla. Ahí, y recuerdo que cuando el río crecía nos quedábamos semanas enteras aislados. Y bueno, y aprendí a nadar, era un buen nadador yo. Me cruzaba el río por la parte que quisiera. Inclusive por ahí engañaba a mis hermanos y me escondía y ellos pensaban que me había ahogado, todas esas cosas. Mi hermano mayor era un gran tirador, usaba una onda y con eso él cazaba palomas con las que los comíamos. De manera que vivíamos una vida semisalvaje. Vivíamos de la pesca, de la caza y de una vaca que nos daba la leche. De esa manera, digamos, yo llegué como a los 6, 7 años, un poco más, y me fui a la escuela 124, que está en lo que ahora es Nueva España, y se llamaba en ese tiempo Chosmalal. Mi contacto con la literatura comienza también con un cierto entusiasmo que me impone mi madre, que me lleva con sus amigas a que yo recitara textos patrióticos. Ella se lucía con eso. A eso habría que sumarle también las primeras maestras que tuve, que nos acosaban con composición tema, la vaca, las estaciones, las vacaciones, etcétera, etcétera. Y por ahí comenzó un poco el gustito por la escritura también. Y ya, bueno, ya en la secundaria también tuve la suerte de tener buenos profesores de literatura que me entusiasmaron para seguir escribiendo, porque yo no dejaba de escribir. Y era el escritor oficial, digamos, de la escuela. Cada vez que también se celebraba alguna fecha importante, yo tendría que escribir un texto. Y otra de las cosas que para mí fueron importantes, el ser jugador de fútbol. Y en mi primera infancia fue tan fuerte eso que si no hubiera sido por la pelota, por el fútbol, por ahí no sé qué habría sido de mí. Porque yo vivía en una soledad tremenda entre las piedras y el verdor de las alamedas. Y me imaginaba que por ejemplo, las bardas era el reino de Mandinga, del diablo, y las alamedas era el reino de Dios. Y en la noche por ahí se peleaban, y era una suerte de pesadilla.
ser espectador en el sueño de esas peleas tremendas entre Dios y el diablo. Otra cosa que me fascinaba también, que me fascinó siempre, fueron los personajes que llegaban, eran personajes casi míticos, que bajaban de las bardas y se quedaban ahí un tiempo y después desaparecían también y se perdían en la nada absoluta. No sé, yo creo que vivía un mundo paralelo. Un mundo paralelo. El mundo inmediato era una cosa, un mero referente, digamos, para volar hacia otros mundos. Su actividad literaria abarca letras de canciones, poemas, cuentos, relatos y ensayos. A Ricardo Fonseca la denominación de escritor social le cabe con precisión. Intelectual comprometido con su tiempo y la sociedad, sus obras son claras referencias del mundo que habita, por el que escribe y para el que escribe. De Animal Lingüístico, un texto que se llama Los días. Uno se anda muriendo a cada instante, pero esa no es la muerte que me duele y que abrazo. La muerte que me duele es la que yo alimento cuando toco la tarde con las manos vacías. A los días hay que inventarles cosas, conseguirles un rostro, un caballo, una historia, donde no sea absurdo abordar un cometa y proseguir cantando en alguna otra parte. Tal vez por eso, cuando llega la noche y aún no he cosechado siquiera una nostalgia, sospecho que me muero en algún universo, aunque ni Dios se dé por enterado. El fútbol como que me salvó existencialmente, digamos, porque en esa soledad tremenda lo único que tenía como entretenimiento era una pelota de trapo que yo pateaba contra el faldeo de las bardas y el viento me devolvía y yo hacía jueguitos con la pelota. Y así pasaba largo tiempo, hasta que me inscribieron en el equipo de baby fútbol de tiro y gimnasia de Centenario. Y era el único chico de Nueva España que jugaba en el baby fútbol en el Centenario, en el pueblo de Centenario. Y eso para mí era un orgullo tremendo. Un sábado a la tarde, me acuerdo bien, estaba lloviznando y se dio un partido que jugábamos con Centenario. Yo jugaba en tiro. Me acuerdo muy bien que nos hicieron un gol y cuando sacamos de la mitad de la cancha, un compañero mío me la tiró hacia un costado y yo la empalmé de zurda y le puse en un ángulo al arquerito contrario. Y justamente andaba por acá por la zona un representante de Huracán buscando chicos más o menos habilidosos. Y cuando vio esa jugada me dijo, che, tenés que irte a Huracán ya. Yo le digo, bueno, no están así, no sé si mis padres me dejarán ir, qué sé yo. Y no, bueno, eso lo hablamos después, me dijo. Pero por ahora sería bueno que te fuera al fútbol profesional. Y yo le digo, bueno, si se da, yo no diría que no, digo. Y bueno, pasaron algunos un mes, 2 meses y me quebré. Y ahí terminó mi carrera futbolística y no sé si perdió el fútbol o ganó la literatura o viceversa. Voy a leer una letra de canción que está en este poemario que se llama Poemas Paper, Macrismo para principiantes, humanismo versus neoliberalismo. El texto se llama Canción de entre semana. Una canción traída por el viento puede cambiar de acento la era digital. Una canción que por fuera y por dentro irrumpa en el desierto como el sol en el mar. Una canción que alegre y que no tema dibujar en la arena un sueño que abrazar. Y en cada primavera, también a su manera, al árbol de la vida lo haga resucitar. Que a los sueños despiertos nunca lo dé por muerto, y en clave musical se escuchen esas voces que olvidaron los dioses mucho antes del Big Bang.
Canción que entre semana estalle en las ventanas y en un tiempo real desarmemos la trama que se esconde en las ramas de las flores del mal. Canción donde se grabe que hay que quemar las naves y volver a empezar antes que el cielo acabe tirándonos la llave de un mundo fantasmal. Volví a la literatura, volví a los libros, volví a escribir. Y lo primero que escribí fue un valsecito criollo, donde culpaba a la niña por no quererme. Así, un valsecito bastante tristón. Ese fue lo que más mío que escribí. Y después, bueno, ya en la primera adolescencia ya empecé a escribir un poco más, más seguido, tratando ya de adquirir un compromiso con la lengua, con la literatura. Y eso se me dio bastante leyendo y después siguiendo la carrera de letras. Yo seguí la carrera de letras en La Plata y estudié letras justamente porque escribía. Pero bueno, no es necesario estudiar para escribir. Escribir es algo que nace desde las tripas, digamos, desde lo más hondo de uno. Es una vocación irrenunciable. Uno escribe por necesidad, más que nada, por lo menos a mí, por lo menos en mi caso. Yo escribo por una profunda necesidad de expresarme y de volcar los mundos imaginarios que siempre llevaba dentro. Del libro En situación de calle, poemas y canciones, voy a leer un texto en el que trato de recuperar esas figuras míticas que convivieron conmigo en la infancia. Yo conocí un narrador exquisito, que nunca más lo había escuchado. Se llamaba Carlos Sambueza. ¿Y qué fue don Carlos Sambueza, alto y celeste, narrador sin chilenismos? El pájaro, la rama, las hojas de la rama donde se posaba el pájaro, el árbol, la hora de la tarde ya cayendo el otoño, todo contaba por primera vez, como recién amaneciendo. ¿Contra qué porfiaba tanto doña María Chica? Contra el viento. Su escoba, su rebenque, su sulque, solo han quedado en mi imaginación tanto miedo metido en la María Chica. Las bardas eran el reino de Mandinga y Dios venía de las alamedas. Daban miedo peleando como perros y gatos en la noche. Pedro Urdemales era el héroe, el muchachito. Una vez que me recibí de profesor de lengua y literatura, yo tenía claro que ese título no me iba a servir tanto como docente, pero sí volcar estos conocimientos a través de talleres literarios. De manera que docencia hice muy poco, casi nada, pero sí, cuando ya titulado, volví a Neuquén y bueno, me puse a ser animador de talleres literarios de lectura y escritura creativa. Tuve la suerte también de conformar el grupo Poesía en Trámite, con los principales referentes de la poesía regional, como Mansilla, Ricardo Costa, Burton, Novelli, Horacio Bascuñán, etcétera, etcétera. Ese movimiento fue importante porque le dio a la literatura regional una vigencia nacional. Y en ese momento creo que se escribía que no desmerecíamos frente al panorama nacional. Se escribía muy bien. Así que... Y después, bueno, como pasa con todos esos grupos, se deshizo y se formaron otros, o cada uno siguió por su cuenta. Pero eso fue un gran, un hito, digamos, de la literatura regional, hito que me parece que se engancha o se inicia
reconociendo a Irma Acuña como la escritora que escribe con sabor neuquino, con el colorido de Neuquén, porque antes hubo otros poetas, pero no tenían en su literatura no tenían esa neuquenidad, diría yo, en la escritura. Me tratan de matar todos los días, tal vez porque no sea fácil presa, y mi sombra, lindando en la proeza, con instinto animal casi suicida, sin dejar de jugarse por la vida, se escabulle por entre la maleza. Y no busco más que una certeza resumida en 2 o 3 verdades, que cantadas, a veces por mitades, puede darle más vuelo a la alegría y al amor, arrimarle fantasías, hasta hacerle estallar otras vocales. Yo no voy a morirme porque arriba disparen con metralla de la gruesa, siendo parte de la naturaleza, de una piedra, de una flor campesina, con el rumor del agua que ilumina, renaceré sediento de belleza. Sé que el mundo girando me atraviesa, me contagia su magia y su energía, ya que el viaje, camino a la utopía, comenzó con la estrella más lejana y sigue con el sol cada mañana cuando un árbol se planta en rebeldía. Otra de las cosas o actividades que desarrollé una vez que volví a la provincia fue crear una biblioteca popular, ser uno de los fundadores de la biblioteca popular que lleva el nombre de mi hermano desaparecido durante la nefasta dictadura cívico-militar. Con el apoyo de amigos de mi hermano, nos pusimos en ese proyecto hasta hacerlo realidad. Y lo hicimos realidad hacia fines de 1999, que conseguimos un local para establecer la biblioteca como un lugar fijo. Y a partir de ahí, la Biblioteca Popular Jorge Fonseca es una entidad de primer nivel en cuanto a movimiento cultural. Y una de las políticas centrales de la biblioteca es la defensa de los derechos humanos. Por eso todos los años repudiamos la dictadura militar y ya llevamos 24 años seguidos haciendo esa actividad, ese acto que para nosotros es como algo sagrado que lleva la biblioteca adelante. Creo que le dio a la ciudad de Centenario un lugar importante en la cultura popular, porque yo me considero un laburante de la cultura popular y eso creo que se refleja también en mi literatura. Por lo menos trato de que así sea. Yo escribo para un lector común, digamos. Mi literatura creo que no es una cosa oscura, sino todo lo contrario. Hago partícipe al lector en el texto literario. Del libro Cuentos, contar con vos, el texto femenino plural. Mi marida, profesora de lengua y literatura, integra y lidera un grupo de WhatsApp sumado a los movimientos feministas que luchan contra el masculinismo retrógrado y desaforado. Para ella, esta abusación viene desde el fondo mismo de la prehistoria, inscripta en la memoria de la lengua. De manera que hasta por una cuestión de salud pública se ha propuesto una limpieza de palabras infectadas de un machismo exacerbado. Y yo mismo la entusiasmo para que no decaiga en su propósito. Y si tiene que ir hasta las últimas consecuencias, que vaya. Y si tiene que romper con reglas gramaticales y sintácticas, que las rompa, con tal de llegar a un equilibrio lingüístico entre los vocablos terminados en oes y los vocablos terminados en aes. ¿Por qué corazón y no corazona? ¿Por qué pulmón y no pulmona? ¿Por qué hígado y no hígada? ¿Por qué viento y no vienta? ¿Por qué homo y no homa?
porque no y no na, porque mundo y no munda. Y así, ¿por qué el calificativo perra tiene una connotación mucho más peyorativa que perro, por ejemplo? Y de pronto, a Mariana, nuestra hija de 3 años, que andaba por ahí con un libro de cuento entre las manos, se le escuchó diciendo: teta, teto, mama, mamo, mielda, mieldo, mucho macha. Y nos miramos y nos reímos y viceversa. Para mí el viaje es una palabra que se bifurca en dos modos, digamos. Yo viajo con la imaginación. Son los viajes más largos y entretenidos que puedo tener. Pero también viajo físicamente, porque he venido de La Plata a Neuquén y después de Neuquén a México, donde estuve 7 años. Eso me abrió posibilidades no solamente literarias, sino mundos que hizo a mi oficio de escritor. Para mí México es como la segunda patria y creo que me abrió la cabeza totalmente y no quedé encerrado en una suerte de escritor regional, folclórico, sino que lo que hay detrás de mi literatura es todo un mundo en acción y presente, en ebullición, con todas las contradicciones que pueden tener la actualidad mundial o regional o continental. Yo escribo desde ahí, digamos, tengo siempre presente ese mundo, todo el mundo, digamos, y a la literatura le exijo que vaya también por otros carriles, que abarque la dimensión poética del lenguaje, porque creo que el lenguaje nació como una cosa instrumental para la mera comunicación, y para que haya literatura tiene que haber creación lingüística. Y en ese sentido, una cosa es ser literario, otra cosa es ser literario. Nosotros somos seres literales, pero también somos seres literarios, y sobre todo los escritores, porque hacen literatura, y la literatura es siempre algo ficcional, con la cual se enriquece la realidad real, digamos, la realidad cósmica, la realidad extralingüística. Por eso yo tengo una fiera pelea con las palabras, porque las palabras te ofrecen una resistencia para dar ese salto de lo meramente instrumental a lo literario. Y en ese sentido, para mí la literatura es un acto. El texto literario siempre es un texto mejorable, que se puede mejorar. Es un texto siempre inconcluso. Uno le pone el gancho al final por una mera convención social, pero uno podría estar trabajando infinitamente el texto. Y eso es lo apasionante de la literatura, ¿no? Yo me fui del país porque a mí me habían, las fuerzas de tareas que se llamaban, me habían agarrado 3 o 4 veces. Nunca me hicieron nada, pero me parece que si me quedaba, en cualquier momento podría no ser así. De manera que tuve la oportunidad de irme a México y bueno, de alguna manera esa época la superé, digamos. A veces las palabras me hacen huelgas salvajes, me hacen cortes de puente entre este mundo y otros. Escrachan a mi sombra o me impiden el acceso a yo mismo. Se encierran, se encadenan, me desgastan por el lado del alma. Me hacen cortinas de humo entre una coma y otra.
me dejan sin vocales a la hora de contar el cuento, cuando la tarde empieza a oscurecer. Yo creo que cuando volví acá seguí con mi tarea de gestor cultural, hice mucho para la promoción de la literatura, hice varios espectáculos donde la literatura era uno de los rubros, pero hicimos, por ejemplo, un homenaje a Miguel Hernández, un trabajo que hicimos sobre Cortázar, otro trabajo que hicimos sobre Neruda que se llamaba Otra vez el viento, varios espectáculos que llevaban la idea de promover la literatura, y creo que de alguna manera se consiguió eso, porque en un momento dado Neuquén era como el centro literario de la Patagonia. Incluso hicimos un congreso internacional con poetas y escritores chilenos, de manera que en ese sentido hubo una gran evolución literaria que después se fue como aquietando, digamos, y cada uno empezó a escribir desde lo personal, sin ese sentido colectivo que tenía este grupo que se llama Poesía en Trámite. Pero bueno, se siguió escribiendo y produciendo muy buena literatura, como se lo sigue produciendo. La literatura me dio algo así como una salvación personal, porque yo hubiera sido muy desgraciado si no hubiera desarrollado esta inquietud que me llevó a escribir, incluso modestamente a hacer un aporte, por lo menos a la literatura de la Patagonia. He escrito ya varios títulos, varios libros, en forma personal y también en forma de antología con otros autores. Y sigo escribiendo, porque el día que no escriba, bueno, me parece que ya no tendría razón de ser aquí en la tierra. Así que bueno, creo que para mí de alguna manera también soy un agradecido con la gente y con los escritores que de alguna manera me ayudaron a obtener mi voz propia, porque creo que llegado el momento uno tiene una voz propia y es ahí donde uno, digamos que le pueden dar el título de escritor. Otra de mis facetas, o de las facetas que cultivo, es el texto para la canción. En ese sentido tengo una cierta habilidad, casi natural digo yo, para hacer textos para la canción. Soy cancionista. El texto de la canción también tiene tanta poesía como el texto poético. Y por eso yo siempre les hincho un poquito a mis colegas de que escriban para la canción. Si escriben para el poema, ¿por qué no escriben para la canción? Y parece que hay como un cierto desprecio escribir para la canción. Y a mí me ha dado grandes satisfacciones el texto de la canción, porque ha sido musicalizado por grandes músicos, interpretado por grupos tan importantes como Sanampay, como Otro Puerto, con solistas como Citarrosa, Tania Libertad, y otros. Tal es el oficio que tengo, que yo le dejo ya hecho al músico el texto, solamente el músico le pone una cierta melodía, pero yo ya le entrego todo armadito, rimado, como con todos los requerimientos de una canción. Para un poco ilustrar lo que estoy diciendo, voy a leer un texto de canción que escribí y que se llama Tangueando. Sé de un amigo que baila tango por una cierta necesidad. Tal vez por eso de cuando en cuando le sube el precio a su soledad. Y baila hasta en el fango, con tal que el tiempo se vuelva atrás. Y en esa lucha no pocas veces le baja un cambio a la realidad, pues casi nunca es como parece, y mucho menos cuando adolece
de cierto apego con la verdad. Este mi amigo, bailando tango, se gana el mango como el que más, mientras su sombra le marca el paso como barriendo en la oscuridad. Y a veces siente que a los despuéses le falta un antes y un más allá, donde la nada se desvanece y hasta Dios mismo desaparece, tal vez herido de gravedad. Yo para escribir no tengo horario. Puedo escribir en cualquier parte, incluso en la noche puedo despertarme 2 o 3 veces en la noche. Si se me ocurre una idea, que escribir un borrador o leer, porque una de las cosas que si no escribo, leo, porque la lectura es también fundamental para el escritor. Y no solamente para el escritor, me parece que una de las falencias de esta época es que hemos dejado de leer, es tremendo. Las nuevas técnicas de comunicación, digamos, en lugar de colaborar con el libro, lo han prácticamente hecho desaparecer al libro. Y ese es un retraso, digamos, una falencia de esta época, el no leer, porque leer es un poder también. Y es peligroso no leer porque si no leemos, nos leen nosotros. El libro lo que tiene de diferencia con otros soportes del texto es que en el libro siempre se acumula mucho más historia, mucho más cultura, mucho más visión de la realidad que un mero texto que aparezca en el celular, por ejemplo. En el celular creo que uno mira, no lee. Y lo bueno sería que el celular colaborara con el texto para que el texto no sea un objeto más en vía de extinción. Que así como está la cosa me parece que va a ser así, pero ojalá que no lo sea. Una de las cosas que me llevó a no publicar en algún momento, digamos, es porque no soy de aquellos escritores que escriben un libro y ya quieren publicarlo desesperadamente. Yo dejo reposar la escritura, vuelvo sobre ella y trabajo muchísimo el texto. Yo un texto lo puedo trabajar 10, 15 veces hasta que me conforma. De manera que hasta que no estuviera seguro bien de poder editar y que ese libro tuviera un cierto valor literario lingüístico, yo escribía. Y creo que lo más importante es escribir, después publicar también es importante, pero ya no depende tanto del escritor, sino de las reglas del mercado literario, digamos. Así que yo no soy de esos que escriben un texto y ya quieren publicarlo. No. Me parece que la literatura pasa por otros andariveles, por otros bemoles, digamos. Por lo menos el que escribe con cierta responsabilidad lingüística, que es tratar de enriquecer el lenguaje popular, en mi caso. De contar con vos el relato Sacando Cuentas. Sacando cuentas, en esto de viajar en micro de Centenario a Neuquén y viceversa, a Macedonio Hernández ya se le han ido algo más de 30 años. Ida y vuelta a 30 kilómetros por viaje le darían unos 216.000 kilómetros, 64.800.000 horas, 3.800.880.000 minutos y una infinidad de miles de segundos. Esta rutina, conformada de charlas, de alargados silencios, de mirar por la ventanilla, de hablar por los celulares, Macedonio lo sobrelleva leyendo libros,
diarios y revistas que abordaban desde noticias deportivas y ficciones literarias hasta cierto ensayo de filosofía. Lecturas que de tanto en tanto interrumpía para mirar el verde de las alamedas, contrastando con el gris rojizo de las bardas. Qué lindo sería vivir en un mundo donde hasta los árboles fueran felices, me dijo alguna vez. Y a mí no se me olvida esa ocurrencia. Pero también recuerdo el día que entusiasmado se levantó del asiento y se escuchó diciendo: «Oigan, oigan esto». Y con la voz más clara posible leyó: «Cada ser quiere perdurar en su ser. El pájaro quiere ser pájaro, quiere seguir siendo pájaro, la piedra seguir siendo piedra». Y una viejita, casi saliéndose de su asiento, le contestó: «¿Usted cree que yo quiero seguir siendo pobre?». No, lo que quiere decir el autor, Baruch Spinoza, es que usted quiere seguir siendo usted, le contestó Macedonio. Sí, pero no seguir siendo cada vez más vieja y más pobre, le replicó la viejita, ganándose el aplauso del pasaje. Para mí, que lo que quiso decir es Spinoza, quiso decir es que todos queremos ser inmortales, contestó alguien desde el fondo del micro, rescatando el papelón de Macedonio, que volvió a sentarse mirando hacia atrás, donde hasta el cielo parecía más cielo. Pero lo que realmente les quiero contar, porque él a su vez me lo contó, es que durante toda esa pila de años y de regreso a Centenario, jamás el micro logró alcanzar el semáforo en verde en la intersección de las calles San Martín e Intendente Pon. Subir o no, bajar o no pasaje, en ese punto siempre hubo que esperar un interminable minuto en rojo, instantes antes y después de las 3 de la tarde. Momento que Macedonio solía aprovechar para preguntarse acerca de cosas y eventos que nunca se conocerán cabalmente por más ciencia y paciencia que se les aplique. ¿Cuántas gotas de agua contiene el mar, por ejemplo, sumándole además las gotas de lluvia caídas y por caer? ¿Cuántos granos de arena conforman un desierto? ¿Cuántas hojas las selvas? ¿Cuántos y qué sueños ha soñado el Homo desde el Sapiens para acá? En fin, ¿cuántas toneladas de mierda depositan diariamente sobre este maltratado planeta ensordecido? A mí me gustaría que se volviera a la literatura, que en el sistema educativo formal, digamos, pudieran haber proyectos o planes que incorporen a la literatura como una materia fundamental para el desarrollo de la sensibilidad y de la imaginación creativa de los jóvenes. Y los docentes, yo haría un llamado a los docentes para que se preparen poco mejor algunos, digamos, para entusiasmar al estudiantado con el texto literario, porque a veces, no todos, no todos, los docentes están preparados para transmitir ese entusiasmo por la literatura, porque para transmitir ese entusiasmo por la literatura hay que tener dotes de actorales también, porque en la literatura también se juega el cuerpo, no solamente la mente, digamos, porque si no estamos creando una suerte de alfabetos funcionales al sistema. Y otra de las cosas tremendas que pasa cuando no se lee es que también se pierde la habilidad para decodificar el texto, para hacer el texto, para participar activamente en el texto y no ser un lector pasivo, para la comprensión textual. Hoy no hay comprensión textual en muchos estudiantados,
no saben decodificar el texto. Y eso es tremendo, porque eso le impide también desarrollarse lingüísticamente. Una actividad fundamental del ser humano, además. Porque como decía Heller, el poeta romántico alemán, solo poéticamente el ser humano habita la tierra. Yo no diría que solamente poéticamente, pero yo diría que prosaica y poéticamente el ser humano habita la tierra. Lo que pasa es que ahora ni siquiera poéticamente estamos habitando la tierra. Y bueno, además porque la literatura es un poder que trata de luchar contra el poder, un poder liberador en la literatura en este caso, ¿no? Recorrimos el territorio detrás de la palabra y creamos redes, unimos localidades, buscamos a quienes construyen día a día las letras en Neuquén.